Muy buenas noches, amados hermanos y hermanas. Bienvenidos a este su espacio. En paz me acostaré. Les saluda su hermano en Cristo Marco Peña, agradeciendo su preferencia en esta noche. Hoy lunes para que hablemos de Jesús. Hoy vamos a hablar de la persona más importante en su vida y en la mía. Los lunes, miércoles, viernes y domingo, 8 de la noche, tenemos un compromiso con cada uno de ustedes para traer durante una hora palabra fresca del cielo que lo bendiga, que lo anime, que lo haga ser un mejor cristiano y una mejor cristiana, una palabra que le confronte. Gracias damos al Señor porque en esta noche nos da el privilegio de servirle a usted a través de sus ondas radiales de Vino Nuevo Radio. Estamos transmitiendo en vivo y también estamos transmitiendo en video, en audio, a través de Vino Nuevo Radio, y en video estamos transmitiendo a través de nuestro perfil de Facebook, Ministros de la Palabra. Gracias damos al Señor. Hoy hemos titulado esta sesión de Jesús con el nombre que usted lo encuentra ahí en la cabecera, los que tienen la oportunidad de vernos a través del video: el peligro de una vida vacía. 250 acontecimientos en la vida de Jesús. ¿Qué le parece si iniciamos con una palabra de oración? Padre, una vez más, gracias. Muchas gracias por el privilegio que nos das de servirte. Gracias por la oportunidad, Señor, de transmitir tu palabra. Gracias también por todos aquellos que están conectados en esta noche. Pedimos, Señor, que tú los bendigas, que abras sus corazones, todos los que están conectados a través del audio, a través del video, Señor, una bendición muy especial. Que tu Santo Espíritu empiece a correr sobre todos los corazones, Señor, llevándonos a la verdad. Y que tu nombre sea glorificado en todo lo que hagamos y digamos en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. 250 acontecimientos en la vida de Jesús. Recuerde, amado hermano y hermana, que los 4 libros de la Biblia que nos hablan acerca del ministerio terrenal de Jesús son los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Lo que hemos hecho con esos 4 libros es combinarlos y realizar lo que se conoce como una armonía. Una armonía es una relación cronológica de sucesos en la vida de Jesús. 250 acontecimientos, desde las profecías mesiánicas que aparecen anunciadas en el Antiguo Testamento hasta su ascensión al cielo. Entonces tenemos todo el ministerio terrenal de Jesús compilado y lo vamos desarrollando lunes a lunes, de una manera despacio, de una manera reflexiva, y que usted, hermano y hermana, pueda ser edificado a través de esa palabra. Estamos viendo sucesos en el día de reposo, estamos viendo los milagros que Jesús hizo, por lo menos los que están relatados, estamos viendo parábolas, estamos viendo los cumplimientos de esas profecías mesiánicas en los evangelios. Es un tiempo muy rico de palabra, un tiempo muy rico de doctrina. Corresponde hoy el acontecimiento número 135 de 250 acontecimientos que tenemos que analizar, y que ya hoy, si más no me equivoco, andamos ya por la sesión 24, por ahí. Entonces andamos ya un poco más de la mitad, y el acontecimiento 135 también nos abre el milagro número 27, y tiene que ver con una sanidad que Jesús le hace a un hombre mudo que a su vez está endemoniado. La posesión demoníaca le produce mudez en su cuerpo. Lucas capítulo 11, versículo 14, dice la palabra del Señor: estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. Y aconteció que, salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Vean qué bendición. Ese hombre estaba mudo por la posesión demoníaca que tenía. Jesús llega y ese hombre queda sano. Algo muy importante que tenemos que notar, amados hermanos, cuando estudiamos la vida de Jesús, es que hay algunos acontecimientos que aparentemente son los mismos, que cuando lo leemos en uno y otro evangelio, o tal vez lo leemos en el mismo evangelio, creemos que son sucesos repetidos, y no es así. Hay que hacer muy bien la armonía y la relación cronológica para determinar
que hay sucesos que se parecen pero que no son el mismo. Por ejemplo, este acontecimiento 135 es muy similar al acontecimiento 74, que ya lo habíamos visto en Mateo y en Marcos. Vean qué interesante, porque en este momento estamos leyendo Lucas. En el anterior era Mateo y era Marcos. El acontecimiento anterior había sucedido unos meses antes y es importante hacer notar porque tenía que ver con un endemoniado que no solamente estaba mudo, sino que también estaba ciego y estaba relacionado con una acusación de Jesús que le habían hecho los fariseos. En esa ocasión y con la mudez de ese hombre es una relación que Jesús tiene con una multitud que está cerca de él. Entonces es importante que podamos hacer la aclaración. Hay acontecimientos como por ejemplo la oración modelo, lo habíamos visto la semana pasada en el acontecimiento 134 y sin embargo un acontecimiento similar había sucedido meses antes y pareciera como que es el mismo acontecimiento, pero son dos sucesos totalmente separados. Igual sucede con la alimentación de una multitud. Recordemos que en el ministerio de Jesús, Jesús da de comer a 5,000 personas, que en esa ocasión se contaban solo los hombres y eran judíos. En esta ocasión, en el acontecimiento 105, eran 4,000 y eran gentiles, o sea, no eran judíos. También hay acontecimientos de pescas milagrosas. Por ejemplo, Jesús hace una pesca milagrosa para sus discípulos al inicio del ministerio y hace otra también al final del ministerio, cuando ellos se van todos deprimidos a volver a pescar. Jesús resucitado va y los busca y los trae, primero produciendo una pesca milagrosa. Este acontecimiento 135 también nos abre una profecía mesiánica, la número 18, que se encuentra en Isaías capítulo 49, versículo del 24 al 26. Y esta profecía nos dice: así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano. Y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos, y a los que te despojaron haré comer sus propias carnes, y con su sangre serán embriagados como con vino. Y conocerá todo hombre que yo Jehová soy Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Esa profecía de Isaías está relacionada con Jesús. Es una profecía mesiánica y lo que denota es que Jesús es más poderoso que Satanás. Eso tiene que quedarnos a nosotros en esta noche, amado hermano y hermana, totalmente claro. Somos nosotros los que muchas veces le damos a Satanás el poder o le aumentamos el poder que él no tiene. Y tenemos que reconocer que es más poderoso aquel que está dentro de nosotros que el que está allá afuera. Por eso es que la profecía está diciendo exactamente que Jesús viene a arrebatarle a Satanás lo que él creía que era de él. Y a partir de la venida de Jesús ya no funciona así. Por eso es que el cumplimiento de esa profecía de Isaías lo encontramos en Lucas capítulo 11, versículo 21 y 22, cuando nos dice: cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, hablando de Satanás, en paz está lo que posee. Claro, mientras nadie lo moleste, el hombre fuerte está enclaustrado en su palacio. Pero sigue diciendo Jesús: pero cuando viene otro más fuerte que él y lo vence. Jesús está haciendo una analogía de una guerra, de un hombre que está tranquilo en su palacio, mientras nadie lo esté molestando, pero si aparece otro que le hace una guerra y es más fuerte que él, entonces lo vence, dice Jesús, y le quita todas sus armas en las que él confiaba y reparte el botín. Ese hombre más fuerte es Jesús. El que está enclaustrado, tranquilo, pensando que no pasa nada, es Satanás. Pero viene Jesús, que es más fuerte que él, y lo vence. Eso tiene una gran connotación espiritual, hermano y hermana, para usted y para mí. Jesús es más fuerte y más poderoso que el mismo Satanás. Aún más, ni siquiera deberíamos comparar nosotros a Satanás con Jesús. Satanás podríamos compararlo con el arcángel Miguel, tal vez a ese nivel, pero no hay parangón para ponerlo de tú a tú con Jesús. Ese acontecimiento 135 es interesantísimo porque me abre un milagro, me abre una profecía y ahora me va a abrir una parábola. Jesús quiere hacer una ilustración más amplia del comentario que acaba de esgrimir cuando nos cuenta en Lucas capítulo 11, versículo 24 al 26, que cuando
un espíritu inmundo sale del hombre, hablando del peligro de una vida vacía. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y la halla adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre, dice Jesús, viene a ser peor que el primero. Amado hermano y hermana, esos 3 versículos de Lucas capítulo 11, del 24 al 26, tiene una grandísima enseñanza para usted y para mí en esta noche. Y Jesús de lo que nos está hablando precisamente es de una persona que ha sido despojada de su maldad, una persona que ha sido liberada, una persona que ha sido libertada, una persona que estaba poseída por el pecado y por el mal, pero que por la misericordia y la gracia divina, esa persona ha quedado libre, no solamente de posesión demoníaca, sino de la esclavitud misma del pecado. Ahora, el problema, hermano y hermana, es que no es suficiente que la persona se despoje de lo malo. No ganamos nada solo sacando la maldad de su cuerpo. Este cuerpo, al quedar vacío, sin esa maldad, tiene que ser lleno por algo, y eso es el Espíritu Santo. Entonces, la maldad sale de la persona reconoce su situación, se arrepiente, el Señor lo perdona, todos sus pecados son borrados, la maldad sale de esa persona, pero ese cuerpo tiene que volver a ser lleno, no puede quedar vacío. Y la situación creada por las acciones que esa persona tome o no tome, según nos está diciendo Jesús en el pasaje, pueden tornarse peores si no tienen lugar esos cambios fundamentales en la persona. No ganamos nada haciendo una profesión de fe, recibiendo a Jesús como Salvador, Jesús perdonando nuestros pecados, y nos vamos para la casa como si nada. Las acciones posteriores van a ser fundamentales, porque como Jesús nos dice, después nos puede ir peor de como estábamos antes de que fuésemos liberados. Por eso es que es muy peligroso, porque una vida vacía, hermano y hermana, es una vida vulnerable al engaño de Satanás. Es una vida vulnerable a una mayor actividad demoníaca. Entonces no se trata solo de sacar lo malo, es qué hacemos posteriormente, cuáles son las acciones a seguir. Ahora, algo que tenemos que entender nosotros en esta noche es que o somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. O estamos con Dios o estamos con el diablo. Hay gente que cree que puede andar como en el intermedio. Usted tal vez escucha personas que dicen, vea, yo no voy a la iglesia, yo no tengo nada que ver con eso, el cristianismo, yo no leo la Biblia, pero yo tampoco le hago daño a nadie, yo tampoco miento, yo le soy fiel a mi esposo, yo, si alguien necesita una ayudita, yo le regalo una barra de mantequilla. Entonces, yo ni de un lado ni del otro. Tenemos que aprender en esta noche que las zonas intermedias para el ser humano no existen. El mismo Juan, en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 10, la primera carta del apóstol Juan, el escritor del Evangelio, el escritor del Apocalipsis, nos dice en su primera carta, podemos saber quién es hijo de Dios y quién es hijo del diablo. Los hijos del diablo son los que no quieren hacer lo bueno, ni se aman unos a otros. Hay una clara diferencia y separación, hermano y hermana. Todo ser humano que ha pisado ese planeta o es hijo de Dios o es hijo del diablo. No es hijo de un ser intermedio porque eso no existe. No existen grises, o es blanco o es negro, o es oveja o es cabrito, o está a la izquierda o está a la derecha. No hay otra posibilidad. Y Juan es muy claro cuando dice, podemos saber quién es hijo de Dios y quién es hijo del diablo. También el mismo Juan, pero en el Evangelio, en el capítulo 8, en el versículo 44 y 47, el apóstol Juan nos dice, ustedes son
Y es Jesús el que lo está diciendo en el Evangelio de Juan. Juan recapitula las palabras de Jesús. Jesús dice, ustedes son de su padre el diablo. Vean qué duro. Es Jesús el que le está diciendo a esos hombres con los que está hablando que ellos son de su padre el diablo. En otras palabras, ustedes son hijos de su papá y su papá es Satanás. O sea, ustedes son hijos de Satanás. Y les gusta, dice Jesús, hacer las maldades que el diablo quiere que hagan. Todo aquel que hace las maldades que el diablo quiere que hagan es hijo del diablo. Y aquí no podemos barnizar la situación, no podemos mentirle a usted, no podemos decir algo que la Biblia no dice, porque estaríamos infringiendo una gravísima falta. Aquí decimos la verdad, el que comete una maldad es porque es hijo de Satanás. Entonces sigue diciendo Jesús, los hijos de Dios, en cambio, y hace la gran diferencia entre un hijo de Dios y un hijo del diablo. Los hijos de Dios escuchan con atención lo que Dios dice. Pero ustedes, vuelve otra vez a hablar con las personas y les dice, pero ustedes no le ponen atención a Dios porque no son sus hijos. Es un buen momento para que usted y yo en esta noche reflexionemos. ¿Somos hijos de Dios o somos hijos del diablo? No hay intermedios. Usted aquí no puede decir, vea, la verdad es que yo no quiero ser hijo de nadie. Hoy es increíble en este mundo en el que estamos viviendo. Dios nos dice de dos géneros, hombre y mujer. Punto. Eso es lo que dice la Biblia. La Organización de Naciones Unidas ahora habla de 112 géneros. Entonces la gente amanece, el caballero amanece a la mañana sintiéndose mujer y dice, hoy no soy hombre, hoy soy mujer. O la dama amanece a la mañana y dice, la verdad, abre la cortina, la ventana y dice, mira, el tiempo está hoy como para ser hombre. Entonces hoy no soy mujer, hoy soy hombre. Hermano y hermana, o se es hombre o se es mujer, punto. Cualquier otra cosa que pretendamos es una aberración contra Dios. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Punto. No hay escapatoria. Y cuando creemos que nos quedamos en una zona neutra, porque decimos que no somos ni de uno ni de otro, déjeme decirle que la zona neutra es de Satanás. O se es hijo de Dios o el resto le pertenece al enemigo. Por eso es que, volviendo a la parábola de Jesús, no se puede ser neutral. Cuando Satanás sale de una persona, el Señor hace esa obra redentora en esa persona, regenera su vida, extrae todo lo malo, toda aquella pudredumbre que antes tenía, y entonces Satanás sale de esa persona, y esa persona queda vacía, sin que Jesús la llene, o sea, el proceso se queda a medio camino. Satanás sale, pero la persona no le permite a Jesús que entre. Entonces, esto es la clara imagen de un ser humano que es neutral. Bueno, qué dicha, ya el Señor hizo conmigo lo que tenía que hacer, perfecto, ya me quitó a Satanás de encima, pero la verdad es que no lo voy a llenar con nada. Entonces, la persona termina diciendo que no es de Satanás. Sin embargo, Jesús nos dice que es imposible, porque o somos de uno o somos de otro. Y un lugar vacante, una vida vacía que no tiene a Dios, es una oportunidad para Satanás. Eso es lo que Jesús nos dice a continuación en la parábola. Una vida vacía, una vida en la cual el Señor no lo está llenando. Una vida que no está meditando en las cosas del Señor, leyendo su palabra, orando, participando en la coinonía con los hermanos, no está conociendo más al Señor cada día. Eso es una vida vacía. Y una vida vacía es una oportunidad grandísima que el ser humano le da a Satanás. Por eso es que el ladrón, hermano y hermana, siempre quiere robar. Por eso es que el asesino siempre quiere matar. Por eso es que el mentiroso siempre quiere mentir. La persona que constantemente está mintiendo es porque tiene su vida vacía y le está dando la oportunidad a Satanás de que lo envuelva, y como es un mentiroso, entonces se dedica a engañar. Por eso es que el ladrón roba, por eso es que el asesino también mata. Lucas capítulo 11, versículo 24 y 25. Jesús sigue narrando la parábola, el cuentito corto, y entonces el demonio dice, el demonio se va.
lo han sacado de ese cuerpo y dice que anda por lugares desérticos, no encuentra dónde posar. Pero un día se acuerda de aquella morada en la que vivió mucho tiempo, haciendo lo que le daba la gana, esclavizando a esa persona para todo tipo de maldad y perversión, y entonces un día a ese demonio se le ocurre ir a ver cómo está esa vida. Y para su sorpresa, y para su consuelo, y para su alegría, el demonio ve que la casa está barrida y adornada. O sea, dicho de otro modo, está desocupada para alquilársela al primero que aparezca. El problema es que se barrió y se adornó y nunca se le permitió a Jesús que entrara en esa vida. Entonces el demonio viene, regresa porque la casa está desocupada. Si estuviera llena de luz, que es Dios, sería imposible que las tinieblas, que es Satanás, pueda entrar a esa morada. Porque el apóstol Pablo dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 14, tampoco pueden estar juntas la luz y la oscuridad. Dios y Satanás no tienen relación alguna. Entonces, si la vida de esa persona está llena de Dios, hermano y hermana, Satanás no tiene absolutamente nada que hacer. Por eso es que por sus frutos los conoceréis. Cuando usted ve cómo la persona se conduce, cuando usted ve cómo la persona actúa, usted rápidamente se da cuenta si en ese corazón, en esa vida, está morando Satanás o está morando Dios. Porque los dos no pueden morar juntos. Y mucho menos uno puede andar sin que uno de los dos more. Entonces, si uno no quiere nada con Dios, Dios es sumamente respetuoso con usted y le dice, perfecto. Recuerde que Jesús dice, he aquí yo soy a la puerta y llamo. Yo estoy en la puerta, Jesús se queda en la puerta y Jesús toca la puerta de tu corazón, pero de ahí no va a pasar. Jesús no le va a pegar una patada a la puerta y se va a meter a la fuerza, porque soy yo en mi libre albedrío el que lo invito a entrar. Entonces Jesús dice, y si alguien me escucha cuando yo toco y abre la puerta, porque la puerta la abre el ser humano, entonces yo entro y cenamos juntos. Está hablando de una relación íntima que tenemos con Jesús cuando le abrimos la puerta de nuestro corazón, pero depende del ser humano. Entonces Jesús dice, perfecto, yo le toco la puerta. Si usted no me quiere abrir, con todo respeto, yo no voy a entrar. El Señor no va a obligar a nadie. Dios nunca te va a obligar a que lo ames. Dios nunca te va a obligar a que lo honres. Dios nunca te va a obligar a que lo reconozcas. Sin embargo, un día que ya está establecido, toda rodilla tendrá que doblegarse. Todos tendrán que arrodillarse delante del Señor y reconocerlo, tal vez tardíamente, de que es el Salvador del mundo. Y tal vez para esa persona ya no haya absolutamente nada que hacer. Entonces, ni las tinieblas ni la luz pueden convivir juntas en esa misma persona. O vive Jesús o vive Satanás. Ahora, recordemos que por naturaleza humana, el ser viviente, el ser humano, es un recipiente vacío que tiene que ser llenado. Nosotros fuimos creados precisamente como una vasija que tiene que ser llena de algo. Tenemos que llenarla de algo. Entonces, si yo vacío mi corazón del mal por la misericordia de Dios, pero no lo lleno de Jesús y de bien, el mal va a volver otra vez y va a llenarse y va a dejar, según dice Jesús en el relato de la parábola, va a dejar nuestra condición exponencialmente peor de lo que estaba antes. Recuerde que cuando habla de desocupado es vacío, es sin el Espíritu Santo que llene su vida. Y por la desobediencia de esa persona y por no someterse a la palabra es que entonces Dios no va a hacer absolutamente nada. Y dice Lucas capítulo 11, versículo 24 al 26. Entonces ese demonio está tan contento de que esa casita está vacía, adornada, lista para alquilar, y entonces se va, pero va a traer 7 espíritus peores que él. Y entonces una vez que entran en el cuerpo de esa persona, empiezan a morar en la vida de esa persona. Y el postrer estado, dice Jesús, de esa persona viene a ser peor que cuando estaba el demonio solito. O sea, ahora son 8
Hermano y hermana, si con uno estábamos mal, nada más imagínese teniendo 8. Exponencialmente crece entonces nuestra situación peor de lo que estábamos en un inicio. Por eso es que Jesús revela el peligro de cuando una persona ha sido libertada de la esclavitud de Satanás y que no llene su vida con él. Puede terminar 8 veces peor que antes. Y lo hemos visto en muchísimos casos. Hemos visto personas, hermano y hermana, liberadas de las ataduras, de muchísimas ataduras, han venido delante del Señor, el Señor ha tenido misericordia de esas personas, los ha ayudado, siempre estuvo presente con ellos, pero llegó un momento en que cuando ya tenían lo que ocupaban, dejaron al Señor, se quedó ese cuerpito vacío, esa alma vacía, y vino Satanás y al día de hoy está haciendo estragos peores con esa persona, inimaginables, peores que como esa persona estaba en su condición original. Para ilustrarlo mejor, el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, versículo 14, Jesús ha sanado a un paralítico que estaba enfermo y que tenía más de 38 años de estar paralizado de sus piernas. Jesús luego se lo encuentra en el templo. Juan capítulo 5, versículo 14. Jesús le dice a ese hombre: ahora que estás sano, no vuelvas a pecar, porque te puede pasar, le dice Jesús a ese hombre, algo peor. Lo que Jesús reseñó en la parábola es lo que textualmente le está diciendo a ese hombre. Ok, ponga mucha atención. Y esa palabra, hermano y hermana, también es para usted y para mí. Jesús le dice a ese hombre: Dios ha hecho muchas cosas en tu vida. Ayer domingo estábamos hablando en ese espacio de todo lo que Dios ha hecho por usted y por mí. Y el peligro de olvidarnos de todo lo que Dios ha hecho por nosotros nos puede llevar a esta condición que Jesús está narrando. Entonces Jesús le hace una gran advertencia a ese hombre. Usted ya está sano, 38 años de ser esclavo, paralizado a sus piernas. Hermano y hermana, yo no sé de cuál esclavitud lo ha librado Dios a usted. No sé lo que el Señor ha hecho con usted, pero imagino que ha sido grande y maravilloso lo que Dios ha hecho en su vida y que hoy le permite ser llamado hijo e hija de Dios. Pero el peligro es que nosotros, como le dice Jesús a este hombre, el peligro es que volvamos otra vez a retroceder y que nos pueda pasar algo peor de como estábamos antes. Eso es lo que Jesús nos está enseñando en esta noche. Pero también hay otro ejemplo con el mismo Jesús. En Juan capítulo 8, versículo 11, con aquella mujer que era adúltera. Los maestros de la ley llevan a esta mujer para que sea apedreada, se la presentan a Jesús. No pueden condenarla. Jesús los pone entre la espada y la pared. Pero al puro final de la historia, Jesús le pregunta a la mujer: ¿dónde estaban todos los que te condenaban? No, no te condena nadie. Y la mujer le dice: no, mira, es que todos se fueron. Entonces Jesús le dice: bueno, vea, yo tampoco la voy a condenar. Váyase. Pero de ahora en adelante ya no peque más. Lo que Jesús le está diciendo es: perfecto, en este momento estamos en ceros, estamos empatados. Okay, yo estoy perdonando todas sus faltas, pero no vuelvas a caer en lo mismo, porque tu postrer estado puede ser peor del que estaba antes. Por eso, amado hermano y hermana, lo que suceda en adelante, después de que usted y yo venimos a Dios, lo que suceda de ahí en adelante le va a corresponder a la persona que fue libertada. Le corresponde a usted su situación, me corresponde a mí mi situación. Pero continuar en pecado, devolvernos a lo que éramos antes, hermano y hermana, va a terminar empeorando la situación. Por eso Jesús era muy categórico con la nación de Israel. Cuídense de no volver a Egipto, porque Egipto siempre representó todo lo que fue una época de esclavitud, todo lo que fue en una época donde ellos vivieron subyugados a merced de el faraón y de la nación egipcia. Y Dios, si liberó al pueblo de Egipto, hermano y hermana, es para que el pueblo no vuelva otra vez a Egipto. Entonces Dios te dice en esa noche: cuídate, cuídate de no volver a lo que eras antes, porque yo hice una gran obra en tu vida. Yo di mi sangre para liberarte.
para perdonar tus pecados. Pero si usted vuelve otra vez a lo que era antes, tu posterior estado, hermano y hermana, puede ser peor. Y algo que el apóstol Pedro nos dice en la segunda carta, en el capítulo 2, que muy probablemente este domingo que viene lo vamos a retomar, es que Pedro nos dice que es mejor no haber conocido nunca al Señor, que después de haberlo conocido, lo abandonemos. La segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 20 y 21 nos dice el apóstol Pedro: y si una persona que ha escapado de la contaminación del mundo, por haber conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vuelve a caer en ella, queda, dice Pedro, peor que antes. Vean qué interesante. Está diciéndonos exactamente lo que Jesús nos dice en la parábola y la conversación que Jesús tuvo con la adúltera y con el paralítico sano. Si una persona había escapado de la contaminación de ese mundo por haber conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero vuelve a caer en ella, entonces esa persona va a quedar peor de como estaba antes. Y el apóstol Pedro le añade algo todavía más triste. Mejor, dice, mejor le hubiera sido no haber conocido nunca el camino recto que después de haberlo conocido, hacer a un lado el santo mandamiento que le fue dado. Era mejor habernos quedado como estábamos que venir al Señor y devolvernos, porque hermano y hermana, lo que terminamos haciendo es burlándonos de Dios. O sea, nosotros creemos que podemos venir a Dios cuando nos da la gana, cuando nos sirve venimos a Él. Venimos a Dios cuando estamos enfermos, venimos a Dios cuando estamos en necesidad, venimos a Dios cuando tenemos un problema con la pareja, venimos a Dios cuando estamos sin trabajo, pero cuando ya tenemos lo que necesitamos, lo dejamos a Él. Es muy peligroso jugar con Dios. Dice la palabra del Señor que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y termina el apóstol Pedro diciéndonos en la primera carta, en el capítulo 2, versículo 22, nos dice el apóstol Pedro: hay un viejo proverbio que dice el apóstol Pedro, hay un viejo proverbio que dice, el perro vuelve a su vómito. Y otro que dice, la puerca lavada vuelve a revolcarse en el lodo. Así les pasa, dice Pedro, a esas personas. Vean qué duro. Los está llamando perros y los está llamando cerdos. Y no es que les está faltando el respeto, sino que lo que el apóstol Pedro nos está tratando de ilustrar es que el cerdo siempre va a volver a su antigua morada. Usted, aunque lo agarre, lo bañe, le ponga un lazo y lo ande muy bonito, tarde o temprano va a volver otra vez a su posilga, va a volver al barrial, va a volver a la inmundicia. Porque el cerdo es ahí donde se encuentra a gusto. Es un cerdo, o sea, no le podemos quitar la naturaleza que tiene. Entonces, ese es su hogar y ese es su elemento natural. El perro vuelve a su vómito. Quiera Dios, hermano y hermana, que en esta noche nosotros no seamos esos perros o esos cerdos, sino que una vez que hemos sido lavados y regenerados por el Señor, toda nuestra vida inmediatamente sea llena con la presencia del Señor. Sea llena de su palabra, sea llena de nuestra meditación con Él, sea llena de nuestras alabanzas y gratitudes a Dios, para que Satanás no venga y encuentre nuestra casa vacía y peligrosamente terminemos peor de lo que estábamos antes. En Lucas capítulo 11, versículo 27 y 28, hay un acontecimiento muy interesante o una conversación entre Jesús y una mujer. Y lo que nos relata este suceso es de verdad quiénes son bienaventurados. Lucas 11, 27, 28 dice la palabra del Señor. Mientras él decía estas cosas, está hablando de Jesús, una mujer de entre la multitud levantó la voz y dijo, una mujer vocíferó: bienaventurado el vientre que te trajo, le dice a Jesús, y los senos que mamaste. Entonces Jesús le responde, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Qué es ser bienaventurado? Una persona bienaventurada es una persona dichosa. Entonces Jesús dice, no.
No es santo el árbol genealógico, no son tus apellidos, no es el dinero que tengas en el banco, no es tu profesión, no es el carro que manejes, no es tu abolengo. No, Jesús dice, más dichoso es una persona que oye la palabra de Dios y que la guarda. Eso sí es ser dichoso. Y el que tiene oídos para oír en esta noche, amado hermano y hermana, que de verdad oiga. Acontecimiento 136 de 250 acontecimientos que tenemos que ver en la vida de Jesús. Hay un suceso muy interesante en el cual Jesús habla acerca de la incredulidad. ¿Qué es la incredulidad? Incredulidad tiene un prefijo incrédulo, o sea, es una persona que no cree. Lucas capítulo 11, versículo 29 al 32 nos ilustra el acontecimiento. Jesús está hablando acerca de los fariseos, de todos aquellos que no quieren escuchar al Señor y que constantemente lo rechazan. Jesús dice, esa generación es mala. Está hablando Jesús hace 2000 años. Pero hermano y hermana, la generación de hace 2000 años es tan mala como la generación que tenemos hoy. Y dice Jesús, esa generación demanda señal. Pero señal no le va a ser dada, sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, Nínive, que era una de las ciudades más importantes del imperio asirio, así también lo será el Hijo del Hombre para esa generación. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esa generación y la condenarán, porque la predicación de Jonás, ellos se arrepintieron. Pero aquí más que Jonás está en este lugar. Ese acontecimiento de la señal que estaban pidiéndole a Jesús es muy similar a otro acontecimiento que anterior lo habíamos ya visto. Recuerden ustedes que la señal de Jonás, que es la que nos está diciendo el pasaje, era precisamente el arrepentimiento que los ninivitas tuvieron después de la predicación de Jonás. Por eso es que Jesús confirma que la salvación no solamente es para los judíos, sino que también es para los gentiles. ¿Qué más señal, hermano y hermana, hoy en día, viniéndonos al siglo XXI, qué más señal necesitamos nosotros de parte de Dios para creerle? Es totalmente increíble cómo hay personas que andan buscando señales. Si Él me habla al oído, le creo. Si Él me da eso que yo necesito, entonces lo voy a seguir. Si Él mueve esa situación como yo la necesito, entonces yo voy a seguir yendo a la iglesia. Eso no es así. El Señor ha hablado de muchísimas maneras a esta generación del siglo XXI para demostrarle realmente cuál es su gran y perfecta voluntad para las personas. Que el hombre quiera seguir haciendo lo que le da la gana, esa es otra historia. Y Jesús dice, más señales. No, más señales no. Ya se ha hecho lo que se ha hecho. El mundo ha visto realmente y sabe que existe un Dios que si quiere seguir haciendo lo que le da la gana con su vida, eso es una responsabilidad individual, pero tarde o temprano, todo hombre y toda mujer que rechace a Dios tendrá que pagar las consecuencias de ese rechazo. Lucas capítulo 11, versículo 34 al 36 nos abre el acontecimiento número 137, el cual Jesús habla acerca de la luz interior. Jesús dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no sucede que la luz que hay en ti sea tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara alumbra con todo su resplandor. Ya Jesús se había referido a ese acontecimiento meses atrás y precisamente Jesús está ilustrando la incredulidad de los judíos, la cual no era un tema de ausencia de señales o de evidencia, sino era su propia ceguera espiritual. Al pedirle uno señal a Dios para creerle, lo que está demostrando, hermano y hermana, es que es un ciego. Jesús dice, no, un momento, o sea, o luz o tinieblas. Si en nuestro corazón hay luz, entonces alumbramos. Pero si está entenebrecido, hermano y hermana, no vamos a poder ver absolutamente nada. Jesús lo que nos está diciendo con esa analogía de la lámpara es que la luz es Él. La luz es Cristo.
Y el ojo es el lente del alma y es el que representa la comprensión y el discernimiento espiritual. Entonces no es un tema de pedirle a Dios más señales. Lo que tenemos que salir es de esa ceguera en la que estamos metidos. Hay muchas personas que en ese momento andan en tinieblas y es porque han decidido andar así. Yo no le puedo echar la culpa a Dios. Es mi responsabilidad. Yo quiero andar perdido. Yo tomé la decisión y por tanto estoy en tinieblas, llenando mi vida, según yo, de placeres y de tonteras que ese mundo ofrece, que al final me deja más vacío. El único que puede llenar esos vacíos, hermano y hermana, es el Señor Jesús. Entonces, en el acontecimiento 138, Jesús hace una crítica a los líderes religiosos. Recordemos que estamos en un tiempo antagónico. Los líderes religiosos están tratando de hacer lo que sea posible por ver cómo Jesús se cae. Ya han decidido llevarlo a la cruz y hay una lucha encarnizada entre el bien y el mal. En Lucas capítulo 11, versículo 39, el Señor dice: ahora bien, qué interesante con ustedes fariseos. Ustedes limpian lo de afuera del vaso y lo del plato, pero ustedes por dentro están llenos de rapacidad y están llenos de maldad. Dentro de tantas leyes que los fariseos habían inventado, una era que todo aquel utensilio para comer tenía que estar limpio e impecable. No podía estar sucio ni manchado, ni se podía tocar con las manos sucias. Entonces dice Jesús: qué interesante con ustedes. Como muchas personas, andan viendo solo lo externo. Les fascina andar viendo la paja en el ojo de los demás. Son expertos para decirle a las otras personas lo que ellos, en su propia sabiduría humana, creen que los demás tienen que hacer. Entonces, este tema hasta deja de convertirse en una norma y se llega a convertir en un espectáculo público. Y Jesús les dice: ¿cómo es posible que ustedes estén más preocupados por lo externo y no por lo interno? Nos preocupa, hermano y hermana, que la gente nos vea orando, nos vea leyendo. Nos encanta que la gente nos dé palmaditas en la espalda diciéndonos: qué bonita que es usted, cómo ayuna, cómo ora, cómo ayuda. Pero mucho de eso, hermano y hermana, es solo externo. Gracias a Dios, porque si hay alguien a quien no le podemos mentir, es al Señor Jesús. Usted le puede mentir a su pastor, usted le puede mentir a todas las personas que trabajan en el ministerio en el que usted desarrolla. Usted le puede mentir a todo el mundo, pero a Dios no le podemos mentir. Y por más que nosotros cuidemos lo externo, lo que se ve, lo interno, que tal vez está podrido, es lo que al final de los finales determina. Recuerden que usted y yo tenemos un hombre interior y un hombre exterior. El hombre exterior es lo que todo el mundo ve y es el hombre que menos le importa a Jesús. Jesús está interesado más en su parte interior, en sus intenciones, en lo que realmente hay dentro de usted, no lo que usted pretende que todo el mundo vea, no lo que usted pretende que todo el mundo socialice, porque hermano y hermana, la pintura hace bellezas en un rostro. Una cara demacrada también puede decir muchísimas cosas para que los demás se apiaden de nosotros y nos tengan lástima y nos hagan reconocimientos. Pero así no es. Jesús mira lo que hay adentro y se lo dice. Ustedes, en Lucas capítulo 11, versículo 44, ustedes, escribas y fariseos, son hipócritas. Ustedes son como sepulcros, son como tumbas. Claro, los cadáveres adentro que están podridos, eso nadie los ve. Los hombres andan por encima de las tumbas, las ven pintaditas y todo, y qué tumba más linda. Pero hermano y hermana, ¿qué es lo que hay dentro de esa tumba? Usted va a un cementerio, qué hermosas las lápidas, qué hermosas las tumbas, con azulejo, pintadas de colores. Pero ¿qué hay adentro? Adentro es una pudredumbre. Esa analogía que hace Jesús es interesantísima. Claro, por fuera nosotros podemos aparentar muchísimas cosas para que todo el mundo nos vea, pero lo que realmente vale es lo que hay adentro. Y le vuelvo a repetir, yo lo puedo engañar a usted, usted me puede engañar a mí, usted puede engañar a su pastor, pero a Dios, hermano y hermana, nadie lo puede engañar. Cadáveres, como cadáveres que están ocultos en la tierra, corrompiendo a todos aquellos que entran en contacto. Vean qué triste.
porque hay muchos que andan corrompiendo a los demás. Hay muchos que andan haciéndole daño a los demás, sepulcros blanqueados que por fuera se ven muy lindos, pero se están llevando a muchas personas con ellos en todas sus maldades. Por eso es que Jesús hace críticas durísimas a los fariseos, y lo que Jesús está criticando en ese momento es la hipocresía. Si hay algo terrible, hermano y hermana, es ser hipócrita. Jesús le dice: ustedes son unos hipócritas porque ustedes se lavan las manos antes de ir a comer, muy lindo, las manitas lavadas, pero sus corazones ¿cómo están? Ustedes, claro, el diezmo hay que pagarlo, hay que poner la plata en la ofrenda, pero ustedes se olvidan de la justicia. Ustedes aman las alabanzas de la gente. Ustedes hacen imposible las demandas. ¿Cómo es posible que le digamos a una persona lo que tiene que hacer si nosotros mismos ni siquiera lo cumplimos? ¿Cómo le puedes decir a tu hijo que no fume si usted es un fumador? ¿Cómo le puedes decir a tu hijo que sea una persona respetuosa si usted es una falta de respeto donde quiera que se conduce? Los fariseos no aceptaban la verdad acerca de Jesús, y peor aún, evitaban que otros creyeran. Jesús decía: ni ustedes se van a salvar, ni van a dejar que otros se salven. Vea qué difícil. Ellos no entran, y tampoco van a permitir que muchos otros entren. Y continúa Jesús en Lucas capítulo 12, versículo del 1 al 3, hablando de la hipocresía. Jesús comenzó a hablar y le dijo primero a sus discípulos: cuídense de la levadura de los fariseos, o sea, de su hipocresía. ¿Qué es la levadura? Un elemento en la masa que lo que hace es hacerla crecer. Cuídense de esa levadura. Cuídense, hermano y hermana, y se lo voy a decir en esa noche con todo mi corazón. Cuídense de la gente hipócrita. Pídele a Dios que le dé discernimiento. Mire con quién se reúne y le diré quién es usted. Mire con quién anda y le diré qué tipo de persona, qué tipo de cristiano es usted. Huya de esas personas que son hipócritas, que por un lado le dicen una cosa y por el otro lado le dicen otra. Jesús les dice: no hay nada encubierto que no llegue a descubrirse, y no hay nada escondido que no llegue a conocerse. Yo puedo estar haciendo daño hoy, mañana, pasado mañana, pero tarde o temprano, todo ese daño se termina devolviendo. Hermano y hermana, esa vida es un boomerang. El daño que yo ocasione lo voy a recibir retribuido. Lo que ustedes han dicho en oscuridad, dice Jesús, se conocerá en plena luz. Lo que ustedes han dicho en secreto y a puerta cerrada se va a terminar publicando desde las azoteas. Jesús lo que nos está diciendo en esta noche es: cuídense de aquellas personas que aparentemente son buenas, que aparentemente se llaman hijos e hijas de Dios, pero que están lejos totalmente del Señor, porque por sus frutos usted los conoce. Es que, hermano y hermana, aquí nadie engaña a nadie. Yo puedo decir que soy el santo más santo, pero son mis frutos los que determinan realmente el tipo de persona que soy. Tus acciones hacen tanto ruido que no me permiten escuchar lo que dices. No es lo que hables, no es lo que vociferes. Son tus acciones los que determinan realmente el tipo de persona que sos. Por eso es que el egoísmo de los fariseos iba a crecer como la levadura, y tarde o temprano iban a quedar expuestos a la opinión pública. Por eso es que el Señor dice que cada uno debe resistir la tentación de simular respetabilidad. Hay gente que anda simulando respeto, simulando piedad, simulando bondad. Pero hermano y hermana, en esta vida nadie engaña a nadie. Tarde o temprano sale a la luz y queda descubierto lo que realmente somos. No soy nadie para juzgar a nadie. Que el Señor se apiade más bien de esas personas, y que ojalá tengan un momento de lucidez para poder arrepentirse antes de que sea demasiado tarde. En Lucas capítulo 12, versículo 5, Jesús le dice a sus discípulos: yo les voy a enseñar a ustedes a quién tienen que tenerle miedo. Si ustedes, dice Jesús, temen a aquel que después de haberles quitado la vida tiene poder de echarlos en el infierno, a ese es al que tienen que temer. Usted no tiene que temer a Satanás. Usted no tiene que temerle a aquellas personas que le andan haciendo daño, a aquellas personas que siempre buscan su mal. Al que nosotros, hermano y hermana, tenemos que temer es a lo eterno. No es a lo temporal, no es a las consecuencias, no es aquel que nos hizo un daño. Nosotros tenemos que temerle a Dios, que es el único que nos puede mandar al lago de fuego. Y no porque Él quiera,
sino porque nosotros nos hemos ido solitos. Entonces tenemos que tener mucho, mucho, mucho cuidado. Y lo hemos venido diciendo. Esas vidas vacías, esas vidas que no llenan a Dios, que no se llenan de Dios, peligrosamente, poco a poco, se van acercando a través del camino de la perdición. Debemos dejar de rechazar a Jesús. Debemos, hermano y hermana, de dejar de decirle que no a Dios. Muchas personas todos los días le dicen que no a Dios. Lucas 12:10, Jesús dice, si ustedes dicen algo contra mí, que yo soy el Hijo del Hombre, Dios los va a perdonar. Pero si dicen algo malo en contra del Espíritu Santo, Dios no los va a perdonar. ¿Cuál es el pecado imperdonable? Hay un tema que estamos preparando acerca de la blasfemia del Espíritu Santo. En las próximas semanas lo estaremos compartiendo. Pero el pecado imperdonable, Esteban se lo dijo a aquellos que lo estaban injuriando y apedreando. Hechos capítulo 7, versículo 51. Esteban dijo, ustedes son duros de corazón y duros de oídos, y son tercos. Ustedes resisten siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también ustedes. Todo aquel que rechace la acción del Espíritu Santo, amado hermano y hermana, definitivamente tendrá que verse las caras con Dios y recibir la retribución a ese rechazo. El mismo Jesús decía en Juan 16, versículo 8, que el Espíritu Santo cuando venga, hablándole Jesús a sus discípulos, algo que el Espíritu Santo hace muy interesante en la vida de las personas, es hacerles entender que están equivocados, que están errados, que están en pecado. Eso es parte de la obra y acción del Espíritu Santo. Pero si el hombre persiste en rechazar el Espíritu Santo, está rechazando a Dios. Entonces, ¿qué más puede hacer Dios para convencer a esas personas de sus pecados y llevarlos al arrepentimiento y el perdón? Ya no hay nada que hacer. Usted le habla a su hijo, le habla a su papá, le habla a su vecino, le habla a su compañero de trabajo. Y si esa persona persiste en rechazarlo, hermano y hermana, aquí ya no hay nada que hacer. Es la misma persona la que ya no quiere entender que necesita ser redimida de su vida pecaminosa. Entonces, no quiere arrepentirse, no quiere ser perdonada. Dios quiere salvar al hombre. El problema es que el hombre no quiere salvarse. Entonces, con esa actitud de rechazo, le terminamos cerrando la puerta definitiva al Espíritu Santo. Y después de esto, amado hermano y hermana, ya no hay nada que hacer. Persistir, rechazar la obra del Espíritu Santo, rechazar ese sacrificio en la cruz del Calvario que hizo Jesús. El escritor de los Hebreos dice, ¿qué más vamos a hacer? ¿Qué más vamos a hacer si tomamos como inmunda la sangre de Cristo? Ya no queda nada que hacer. Lo único, dice el escritor de los Hebreos, es una horrenda expectación y hervor de fuego. Si seguimos rechazando al Señor, ya no hay nada que hacer. Cerramos la puerta y Dios dice, perfecto, me dejaste en la puerta, no me dejaste entrar. Lo intenté, no quisiste. Entonces tendrás que asumir las consecuencias eternas de tu rechazo. Y hermano y hermana, es terrible lo que le espera a aquel hombre y mujer que parte de ese mundo sin Cristo. Perdición eterna, donde su tormento sube por los siglos de los siglos. Donde su tristeza, donde su castigo será eterno, lejos de la presencia del Señor. Líbrenos Dios de encontrarnos en esta situación. Llene su corazón del Señor. Todos los días del conocimiento de Dios, de su palabra. No permita que Satanás encuentre su vida vacía y que su posterior estado sea peor al que estaba antes. Cuidémonos, hermanos y hermanas. Padre, gracias una vez más por tu palabra. Gracias, Señor, por esta noche, noche de palabra. Te alabamos, te bendecimos. Nos has hablado en nuestros corazones. Nos has dicho, Señor, lo que debemos hacer en cuanto a nuestras vidas. Gracias, porque siempre en tu palabra encontramos reposo, encontramos refrescamiento, encontramos amonestaciones, encontramos, Señor, la vida que te agrada y que quieres que nosotros nos conduzcamos. Gracias por esa noche, por todas las personas que han recibido tu palabra. Bendícelos. Guárdalos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El próximo miércoles, amado hermano y hermana, hay un tema muy interesante que hemos titulado La prosperidad a la luz de la Biblia. Próximo miércoles 8 de la noche.
Andan muchos mentirosos en la calle y están en los púlpitos. Es lo peor. Y están al frente de televisoras que se llaman cristianas y de emisoras que se llaman cristianas, mintiéndole a las personas acerca de que si entregan su dinero a estos grupos, entonces Dios les va a retribuir lo que ellos en apariencia han sembrado. Siempre para recibir de Dios. Hermano y hermana, esa es una mentira burda. Esto lo dice un apóstata, uno que fue de los nuestros y que ahora, valiéndose de la ingenuidad y de la inocencia de muchas personas, está haciendo daño. Pero Dios tendrá que tratar tarde o temprano con esa persona que le miente a otra para sacar un beneficio. Tengamos mucho cuidado. La prosperidad no funciona así. Yo no le doy a Dios para que Dios me dé. Vamos a aprender que yo le doy a Dios por tanto que Él me ha dado. Porque todo, hermano y hermana, le pertenece a Dios. Todo es de Él. Y de lo que Él nos da, nosotros le devolvemos. Esa es otra historia. Pero yo no puedo pactar con Dios. ¿Dónde se ha visto que el ser humano pacte con Dios? Yo te doy si tú me das. Jacob quiso intentarlo. Si usted me hace eso, eso y eso, entonces yo haré eso, eso y eso. Hermano y hermana, no se equivoque. Y no permita que muchos farsantes, que muchos burladores, que muchos charlatanes le estén sacando a usted el dinero. El próximo miércoles, 8 de la noche, vamos a estar hablando de lo que es la verdadera prosperidad a la luz de la Biblia. Invite a un amigo. Espero contar con su presencia, pero espero edificarle a través de la palabra. Lo bendigo en esta noche, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Buenas noches. Hemos presentado en Vino Nuevo Radio su programa En Paz Me Acostaré, un espacio con buena palabra que cambiará tu vida, porque la palabra es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo. Esto ha sido En Paz Me Acostaré.